Hermanos y amigos, una vez más con la palabra del Señor para todos ustedes, para honra y gloria de nuestro Dios. Hacemos siempre nuestra confesión de fe antes de meditar en la palabra del Señor, con su Biblia en alto. Si en este momento lo tiene, diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, amén, amén. Hoy día domingo, en el mundo cristiano, se predica generalmente la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto sucedió el domingo de la semana en que Jesús sería crucificado y en la cual era celebrado el gran festival de la Pascua. Judíos de todas partes del mundo romano llegaron a Jerusalén para participar de las festividades a lo largo de la semana en conmemoración del éxodo, ese gran éxodo de Egipto a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés. Pasaron ellos más de 400 años esclavizados en Egipto y salieron triunfantes y victoriosos. Ahora, muchos habían oído de Jesús y lo habían visto y esperaban que fuera al templo cuando llegara a Jerusalén. Jesús iría, pero no como un conquistador, montado sobre un caballo o en un carro de guerra, sino como un hombre bondadoso y pacífico, como un rey sentado sobre un pollino, cría de una asna. Número 1. La comisión a 2 discípulos. La comisión a 2 discípulos. Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 6. Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 6. En los días finales de su ministerio, Jesús declara abiertamente la condición de Mesías, el cumplimiento de las profecías, y realizando las obras muestran la autoridad como rey. Vea lo que dice la palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá.
Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Dice que Jesús envió a 2 discípulos. Sus nombres están omitidos en los evangelios. Debemos nosotros de recordar que al inicio del ministerio del Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Ahora, cuando le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y entréis en ella, y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Bien, en esta declaración Jesús evidencia su omnisciencia. Él sabía del pollino. Jesús previó inclusive la posibilidad de que los discípulos encontrarían obstáculos, pero le da palabra de defensa. Vemos la obediencia de los 2 discípulos, y lo hicieron con prontitud, y lo hicieron sin argumento. El dueño de los animales era probablemente un seguidor, o al menos un simpatizante del Señor. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba después de esa entrada triunfal. Por eso les dijo a sus 2 discípulos que pidieran prestado un pollino, y si les pedía explicaciones, que le dijeran que el Señor lo necesita y después lo devolvería. Ahora, recuerden que todo pertenece a Dios por derecho de creación, todo. Pero el Señor nos concede como humano la oportunidad de compartir lo que tenemos para unirnos a Él y para conducir su obra. La entrada a Jerusalén y en el templo, a partir de ese punto, Cristo abandona la actitud cautelosa que lo había llevado a retirarse de las áreas de tensión y de posible crisis. Ahora, el Señor desafía a los dirigentes judíos en la entrada a Jerusalén. Abiertamente provoca la crítica y la oposición. Esta entrada triunfal debería considerarse no como advenimiento de un rey glorioso, sino como la presentación de un Salvador que pronto habría de padecer. Número 2, la preparación. La preparación. Vamos a notar Marcos capítulo 11, verso 7 y verso 8. Marcos 11, verso 7 y verso 8. Dice: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino, donde iba a pasar la comitiva. El asna fue llevada junto a su cría al pollino,
porque el pollino era indómito, para que mantuviese la calma. Y los mantos que pusieron sobre el pollino sirvieron de montura. Y el Señor se montó sobre el pollino. Haciendo esto, los discípulos lo reverenciaban como rey. Y en esos días los reyes montaban sobre mulos, pero los discípulos pusieron sus pertenencias al servicio del Señor. Así demostraron agradecimiento e iniciativa propia de parte de ellos. Y la multitud, dice, tendían sus mantos. Muchos siguieron el ejemplo de los discípulos. Y en cuanto a los mantos y en cuanto a las ramas o palmas que simbolizaban la alegría, la victoria, el triunfo que pasaba Jesús. Extender mantos y colocar ramas al paso de Jesús recuerda la forma como los reyes entraban a sus ciudades reales. Jesús cabalgó valientemente como el Rey de paz, y la multitud le dio la bienvenida. Sin embargo, esa misma gente que aplaudía a Jesús cedería a la presión política y lo abandonaría pocos días después. Al igual que aquellos que presenciaron la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nosotros también tenemos expectativas de lo que consideramos que Dios debería hacer para que la vida sea mejor, para que la vida sea segura y más agradable. Estamos ansiosos por ver que se termine el sufrimiento, que termine la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y que no haya más injusticia y que haya prosperidad. Pero quiero decirte, hermano, que esta pandemia que se ha extendido a nivel mundial tiene varias olas. Y todavía Perú no entra en la tercera ola, como en otros países han entrado. Por eso es muy importante que tú te cuides, hermano, hermana, amigo, amiga. Que si quieres salir, sal por alguna necesidad. Siempre recordando lo que nos hablan, que debemos asearnos las manos, que debemos usar mascarilla, que debemos guardar la distancia y evitar las aglomeraciones. Confiesa también la palabra de Dios antes de salir a tu casa. Padre, estoy cubierto con la sangre preciosa de Cristo Jesús y ninguna plaga tocará mi morada. Gracias, Señor. Por eso es importante, joven, señorita, mira las noticias que salen por la televisión. La gente cómo baila, cómo toma, cómo celebra cumpleaños, celebra matrimonios, y se ven ahí en plena celebración y los contagios vienen. Por eso es muy importante que ahora cada uno debe de cuidarse. Y si los padres mayores se cuidan en casa, no lleve usted el contagio a su casa. Cuide, llame a los suyos, en el nombre del Señor Jesús. Número 3, la alabanza. La alabanza. El pueblo
imploraba la salvación de Dios y lo bendecía por enviar a un libertador que venía en el nombre del Señor. Y este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocido en la tierra. Y Jesús, en forma audaz, declara ser rey. Y la multitud, con júbilo, lo aclama. Este acontecimiento de entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se conoce también como Domingo de Ramos. Vamos a ver en Marcos 11, versos 10 al 11. Y mire lo que dice la palabra. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Este día nos debe recordar que debemos guardarnos de aclamar a Cristo en forma superficial. Y mire lo que la Biblia nos relata. Había dos grupos que iban delante y los que venían detrás. Pueden ser peregrinos que viajaban con Jesús y los que salían a Jerusalén para recibirlo. La multitud gritaba, cantaba la multitud. Y la palabra hebrea Hosana significa salve, salve ahora, sálvanos. Era más un grito de aclamación que equivalía a un pueblo oprimido, dirigido al Salvador para que le diera la libertad. Y más tarde se convirtió en una exclamación de alabanza. Jesús es aceptado públicamente como el Hijo de David. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue la noticia del día. Tenemos que preguntarnos como iglesia, ¿quién es Jesús para mí? Jesús, como profeta, proclamó el reino de Dios. Como profeta, declaró los juicios venideros. Y como profeta, reveló el futuro del mundo y la humanidad. Al Señor le esperaba una semana de trajín y también de sufrimiento. Ahí donde después Él fue tomado prisionero, traicionado por Judas, llevado a la cruz, crucificado, pero el siguiente domingo es el domingo de resurrección. Y el Señor resucitó y Él está vivo y habita con nosotros. Amén. Ustedes son bendecidos, son prosperados y son victoriosos. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.